creencia popular muy difundida dice que somos los creadores de nuestro propio destino, que si lo podemos soñar, lo podemos lograr. Pero, ¿de verdad podemos salvarnos de nuestro contexto? ¿Cuántas veces todo depende de nuestro esfuerzo y cuántas otras de la suerte? Y cuando no somos lo que esperábamos o lo que otros esperaban de nosotros, ¿es solamente nuestra culpa? Como fan de Star Wars, hace poco fui a ver el reestreno del episodio 3 y en mi opinión no hay personaje más humano que Anakin. Amado por muchos, cuestionado por otros, pero si hay algo que encarna este personaje para mí es el ideal de ser fruto de su contexto. Como muchas veces, más allá de nuestros valores, nuestro entorno nos condiciona y nos moldea. Por eso, hoy vamos a hablar de Anakin Skywalker y cómo su contexto termina por moldear su identidad. Hola, mi nombre es Serena y bienvenidos a otro video donde busco hacerme preguntas y pensar sobre lo que nos rodea para poder ser consumidores más conscientes. Una duda que surge cuando se habla de Anakin es por qué si todo estaba predispuesto para que él fuera el defensor del bien, termina por ser el ayudante del mal. Anakin tiene todo para convertirse en héroe tradicional de su propia historia, ¿no? Tiene un comienzo trágico, un maestro que lo guía, un villano que destruir y una profecía que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí que termina haciéndolo el villano de otra historia? Para entender por qué toma esta decisión tenemos que empezar por el inicio. Al principio conocemos a un Anakin de apenas unos 9 años que es hábil, capaz, con un talento impresionante, pero que es esclavo. Y esta palabra lo dice todo. Sus logros, por más grandes que sean, se ven opacados por esta situación. Desde el vamos, si los Jedi no hubiesen aparecido, es muy poco probable que él pudiera forjar su propio camino solo. Y esto le sumamos que su primer acercamiento a la libertad es a costa de dejar a su mamá. Y esto va a marcar algo muy importante para Anakin, que para lograr lo que quiera siempre va a tener que perder algo. Kitana nos dice que todo pensamiento y construcción de identidad está situado. ¿Qué quiere decir esto? Que está condicionado por el contexto histórico, social, político y cultural en el que se forma. Estas experiencias nos posicionan, nos moldean y nos atraviesan. Y esa primera pérdida condiciona a Anakin por el resto de su historia. Su llegada al Consejo Jedi también es clave. Al inicio estos le dicen que él es el elegido, pero también comienzan a desconfiar a causa de su conducta. Este doble mensaje que él recibe va a ser fundamental para entender por qué toma las decisiones que toma y llega hasta el lugar que llega. Y volviendo un poco a Quintana, nos va a decir que no existe una fuera neutral desde donde juzgar al sujeto, sino que todo saber y toda experiencia está atravesada por relaciones de poder y condiciones materiales. El Consejo Jedi, aunque se presenta como una institución del bien, es también un grupo de personas con poder que ejercen presión sobre aquellos que tienen menos. Foucault sostiene que las instituciones no solamente organizan la vida social, sino que producen sujetos. Nos enseñan a vigilarnos, a corregirnos, a culparnos, y esto es exactamente lo que hace la Orden Jedi con Anakin. Desde muy chiquito es sometido a una formación y una vigilancia constante donde lo observan, lo juzgan y lo corrigen. Lo que desea es visto como algo peligroso y sus vínculos personales como una falla de carácter. Con esto no quiero decir que los Sith sean los buenos y que la Orden Jedi tenga que desaparecer, pero cuando una institución se vuelve hegemónica tiende a despersonalizar al individuo en nombre del bien común. Foucault llama esto un dispositivo de gubernamentalidad, espero que me haya salido bien, que es el arte de gobernar no solo desde el Estado, sino desde todos los espacios que moldean la conducta, ya sean desde las escuelas, la familia, la religión, los medios, etc. La Orden Jedi funciona así. Impone reglas estrictas sobre el cuerpo, las emociones, el deseo. El Jedi ideal es desapegado, guiado por la razón. Y en este contexto, Anakin, sensible y emocional, queda fuera de lugar. Y si el entorno institucional ya lo condiciona, el afectivo lo atraviesa aún más. Sin una familia de sangre, Anakin encuentra a dos grandes referentes. Por un lado Obi-Wan como su figura paterna y mentora, y por el otro lado a Padmé como su gran amor. Padmé también representa una figura de cuidado que en cierta forma viene a reemplazar ese rol de madre ausente. Una cosa, no de forma literal, ¿ok? Pero sí como una forma de reemplazar ese afecto que le está faltando. Por eso se genera tanto ese apego entre ellos, y sobre todo al lado de Anakin.
Esto nos permite pensar también en el rol un poco de la mujer en Star Wars. Aunque Padmé es poderosa, sus formas de ejercer poder están condicionadas por su rol de género. No es una guerrera, sino una diplomática, mediadora y cuidadora. Pero bueno, eso lo dejamos para otro video. Tanto Obi-Wan como Padmé representan lo que es correcto. Ambos están formados por las instituciones Jedi y por eso cuando Anakin se aleja de ese camino se siente traicionado. Entiende que sus vínculos estaban mediados por ideales y no por quienes eran en realidad. Con Obi-Wan hay jerarquías, hay obediencia, hay un afecto contenido por las normas Jedi, y en el caso de Padmé el amor está atravesado por expectativas, por el deseo de poseer, por todo lo que el mundo Jedi le está negando. Incluso pasa esto con los droides. Anakin es uno de los pocos que muestra sensibilidad con ellos. De hecho, hasta genera vínculos de amistad con ellos. No los ve simplemente como un medio o como un objeto y ya, sino como un amigo. Y en el fondo, Anakin es un sentimentalista en un mundo que le está pidiendo que reprima sus emociones. Pobre Anakin, yo lo entiendo. Chewie Butter nos va a ayudar un poco a entender esto. Va a decir que el yo no es algo interior que después se relaciona con el mundo, sino que se da a partir de esa relación. Esto quiere decir que somos el resultado de estos vínculos, de estas normas y de los discursos. Entonces podemos decir que la caída de Anakin no es solo una decisión personal, sino que es el resultado de conflictos estructurales entre sus afectos y las normas que intentan regularlo. No cae porque es débil, cae porque su subjetividad está formada por relaciones contradictorias donde lo que ama está prohibido. Anakin, como muchos otros, quedan en medio de una guerra que otros comenzaron, y eso también lo va a transformar. La guerra de los clones no solo cambia la política galáctica, sino que también desgasta la identidad de Anakin. Lo convierte en soldado, en símbolo y en peón. Y en ese vacío emocional aparece Palpatine como figura paterna, como reflejo del poder y como alguien que le va a dar un lugar de contención. Silvia Rivera Cusicanqui nos propone el concepto de entrelugar, para pensar la identidad no como totalidad pura, sino como espacios de tensión, conflicto e hibridez. El sujeto, especialmente en contextos de dominación, habita fronteras políticas, afectivas y culturales. Resumidas cuentas, las personas que habitan estos entrelugares no pueden decidir quiénes quieren ser, porque se pone en conflicto y se contradice con lo que les están diciendo que deben ser. Anakin es Jedi, pero también es militar. Usa su poder de forma que los Jedi consideran excesiva, y es ese entrelugar que le genera un conflicto profundo. No puede habitar una identidad estable y las estructuras a su alrededor no le ofrecen un espacio donde sus contradicciones tengan lugar. Al contrario, le exigen elegir, sacrificar y reprimir parte de él. Anakin no encaja, y no porque no quiera, no encaja porque el sistema no le permite ser quien es. Y todo esto nos lleva a un final más que sabido. Quizás por cómo tenemos construido nuestro ideal de héroe, se nos hace extraño que un personaje así no haya ido por el lado del bien, pero su contexto fue el ideal para convertirse en Darth Vader. La ausencia de una familia en su infancia temprana, el peso de ser quien resolvería todo, el dolor de amar algo prohibido que le obligaba a reprimir sus emociones, todo ese camino recorrido por Anakin no es más que una buena fórmula para elegir el mal. Hay que tener en cuenta que cuando él elige el lado oscuro no lo hace desde la maldad, elige de una herida de dolor, y esto es algo que a lo largo de la historia de la humanidad siempre pasa. Incluso hoy en día podemos ver rasgos de esta conducta. Un sistema que busca la igualdad para todos y proteger a quien no puede, falla en su intento de crear un mundo mejor y termina por decepcionar a algunos. Esa herida lo lleva a elegir a quien parece ofrecer algo mejor, aunque sea con métodos cuestionables. El cansancio y la decepción que siente Anakin por la República lo lleva a elegir a los Sith. En todo momento él cree que está haciendo el bien, y esto es evidente, si no, no lo elegiría. Pero va más allá de pensar si es correcto o no. Él realmente sigue sosteniendo los ideales que había depositado en la República y en los Jedi. No elige a Palpatine por el poder en sí, cosa que quizás lo diferencia de otros Sith. Al fin y al cabo, Anakin nunca deja de ser un peón. Pasa de ser un medio para los Jedi para ser un medio para los Sith. Y no digo esto para quitarle responsabilidad por sus actos, sino para contextualizarlo y explicarlo. Es completamente responsable de lo que hace, desde la muerte de los niños Jedi hasta las demás muertes como Darth Vader. Pero esas muertes no responden a un deseo personal de maldad, sino que son un medio para un fin. El fin nunca es gozar del dolor ajeno, como puede pasar con otros villanos. Obviamente esto no lo hace menos malo, pero lo que me resulta interesante de este personaje es cómo podemos ver su dolor e incluso empatizar con él.
Y cuando digo empatizar no me refiero a justificar sus acciones, sino a reflexionar sobre cómo personas que podemos llegar a ocupar roles de poder, aunque sean mínimos, debemos ser conscientes del peso que eso implica. Y cuando hablo de poder no me refiero a ser jefes o tener plata. En todas nuestras relaciones hay dinámicas de poder, desde vínculos laborales hasta familiares. Ser responsable en esos vínculos es fundamental, especialmente cuando hay niños o jóvenes en formación. En este tipo de análisis siempre se puede caer en el debate de si el ser humano es bueno por naturaleza o se forma. Es una idea que tiene muchas posturas. En mi opinión no sé si se nace bueno o malo, pero sí creo que el contexto condiciona y forma, incluso en cosas pequeñas que muchas veces pasan desapercibidas. Con esta idea en mente podemos trazar un paralelismo entre Luke y Anakin, y su recorrido como héroes de su propia historia. En términos generales, ambos tienen un trasfondo similar. Crianzas en familias no tradicionales, la aparición de un maestro que les dice que son especiales, la presión de salvar al mundo y un villano a vencer. Entonces, si padre e hijo son tan similares, ¿por qué uno elige el bien y el otro el mal? Creo que a esta altura del análisis podemos responder su contexto y las formas de poder. El hecho de que la Orden Jedi ya no sea una hegemonía cuando Luke debe enfrentar al mal, le quita poder sobre el individuo. Luke elige el bien por decisión propia, no por presión. Para él es una decisión sencilla, no hay nada que lo haga dudar. En su contexto no tiene nada que cuestionar. Un día aparece un tipo y le dice que tiene poderes y que hay que salvar al mundo de un tirano. ¿Por qué habría de desconfiar? Y como la República ahora es una rebelión, no puede imponer sistemáticamente su poder sobre lo que es verdad o no. Solo puede ofrecer una alternativa al orden establecido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Luke hubiera decidido no estar del lado de los rebeldes, no habría pasado nada. No hubiera sido oprimido ni castigado, porque los Jedi ya no tenían ese poder. Muy distinto al caso de Anakin, que fue constantemente condicionado por lo que otros le decían que debía hacer. A ver, sé que todo esto me puede hacer sonar un poco polémica, pero lo que yo quiero decir no es que lo que Anakin hizo estuvo bien y que Luke era un tibio, sino que en términos de decisión, las condiciones de Luke hicieron que fuera más fácil para él elegir el bien. En cambio, Anakin estaba siendo oprimido para tomar esa decisión, porque al final ninguno de los dos movía los hilos de la situación. Y esto me gustaría aclararlo. Anakin puede ser entre comillas justificado o mejor dicho comprendido por sus acciones y esto lo diferencia de otros Sith, porque él no elige desde la misma forma consciente que los otros lo hacen. Está siendo condicionado por su rol de peón y eso es muy importante. No es lo mismo perjudicar a otros desde una condición de poder que hacerlo siendo un soldado más. Hasta podríamos pensar que en cierta forma Anakin nunca dejó de ser esclavo. En los últimos tiempos se resignificó la figura de Anakin. Antes se pensaba que había fracasado como héroe que traería el equilibrio a la fuerza. Pero con la historia de Star Wars un poco más completa, se puede decir que cumplió con la profecía. Logró que ni los Jedi ni los Sith tengan más poder que el otro, y es por eso que es reconocido. Y mucho tiene que ver también su sacrificio final que lo redime. Y sin ponernos a debatir si eso alcanza para justificar el daño que hizo, a mí personalmente me gusta esa conclusión. Porque ignorando por un momento todo el daño que no va a remediar, con la muerte del emperador sí evita muchas otras muertes futuras. Y lo que más me gusta es la idea de que uno siempre puede volver a elegir lo que es mejor, que las oportunidades siempre van a estar ahí para elegir el bien. Haciendo un sobreanálisis más grande de lo que ya lo estoy haciendo, creo que para Anakin hay tres muertes puntuales que lo marcan en su historia. Por un lado, la muerte de su madre, donde aparece ese lado oscuro que luego será algo más grande, pero puntualmente la más importante es la de Padme, en esa escena que se muestra el paralelismo del nacimiento de Darth Vader y la pérdida de su amor. Y por otro lado, esa escena final, cuando Anakin deja atrás a Darth Vader sacándose la máscara para ver a su hijo luego de matar a su opresor para dejar de ser esclavo. Y es ahí, en su propia muerte, donde para mí encuentra la libertad, poniendo fin a lo que había iniciado con la muerte de quien amaba, muriendo en paz como Anakin Skywalker y no como Darth Vader. Y volviendo a lo que decía al principio, creo que todo esto hace que sea uno de los personajes más humanos del cine. Por eso me gusta tanto su historia, no como la historia de un villano que solo hace el mal, sino como la historia de un humano que es fruto de su realidad. Creo que es un personaje que nos obliga a ser empáticos y dejar de lado la idea de que todo es blanco, negro, bien o mal, porque no siempre somos culpables de nuestro destino, pero siempre tenemos la oportunidad de ser mejores. Y así la historia de Anakin Skywalker nos deja una gran lección. No siempre somos los que soñamos ni lo que los demás esperan de nosotros. A veces simplemente somos lo que pudimos ser con lo que nos tocó.
pero también su historia nos recuerda que siempre tenemos una última oportunidad para elegir lo correcto, que incluso cuando el contexto nos moldea, todavía podemos cuestionarlo, resistirlo o al menos entenderlo. Porque si bien no todo depende de nosotros, lo que sí podemos hacer es mirar a nuestro alrededor con más empatía, más conciencia y tratar de ser cada día un poco mejor. Gracias por ver el video hasta acá. Si te gustó, te invito a dejar tu opinión en comentarios y contarme vos qué pensás, si somos dueños de nuestro destino o somos el resultado de nuestro contexto. Nos vemos en el próximo video para seguir haciéndonos preguntas y no te olvides que preguntarse también es una forma de habitar el mundo. Adiós.